¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Buenas tardes con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas tardes. Buenas tardes, dicen. Buenas tardes. ¿Cómo Buenas están, tardes, chicos? dicen. ¿Cómo les va? ¿Qué tal esa organización de la mañana deportiva? ¿Cómo les va? Ahí haciendo planes Todo para bien, irnos dicen. en contra de usted y de su grupo. No, mentira. Y ahora, puta, y Se ahora, pasó yo. y ahora. Y así es la vida, ¿no? Y así es la vida. Hoy somos amigos, mañana somos Mañana somos enemigos. enemigos. Muy bien, y bueno, como en algún momento yo les dije a los demás cursos cuando iban a jugar contra ustedes, les decía, van a perder contra mi equipo, les va a faltar físico para ganarles, y sí, vamos a ganar aunque sean puñetes, vamos a ganar, así que mi equipo es el más duro, y ahora pues me toca decirles a ustedes, ¿no? Así que cuidado con los chicos de primero. Son unos jugadores, son unos cracks. Así que ahí nos veremos. Se le dicen también. Así ha de ser y así es la vida, ¿no? Pero bueno, nos encontraremos en la mañana deportiva y pues esta vez vamos a realizar un campeonato muy bonito, muy chévere y esperemos también que las condiciones climáticas nos acompañen, ¿no? Porque en estos tiempos está haciendo muchísimo frío y pues si salimos a correr unos 20 pasitos, ya a la edad que nosotros tenemos, ahí directamente un calambre, ya no nos levantamos ya. Pero bien, eso es lo importante, ¿no? Siempre hacer actividad física, actividad deportiva, recuerden que eso también es importante para nuestra salud, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en el siguiente tema de ciudadanía y pues el tema que vamos a revisar es acerca de las limitaciones de la democracia, la tendencia a la corrupción, ¿sí? Es el problema más grande que tienen todos los países en el mundo y es un problema social que todavía pues no hemos logrado erradicar, ¿no? Por ejemplo, ¿será que en Estados Unidos existe la corrupción? Sí, Rusia, sí, todo lado Sí, nosotros. excelente, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, a pesar de que ellos gocen de unas condiciones de vida sumamente buenas, sean potencias mundiales, todavía hasta el día de hoy generalmente no han logrado, sí, eliminar ese problema social, ¿no? La corrupción se da pues desde los niveles más bajos hasta los cargos más altos que puedan tener un país, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura, la señorita o el señor. El señor Cuenca Benavides, por favor. La Ya, corrupción. Licen, solo deme un segundito. Ya, Licen, deme un segundito, por favor. Listo, muy bien. La corrupción. La corrupción es un delito y un fenómeno social, económico y político que consiste en actos ilegales para conseguir la realización de intereses personales o grupales. Es un auto de abuso de poder que cometen las personas en que llegan a espacios de poder públicos o privados, ya sea como autoridades o como parte de la burocracia. Johnson, 1999, citado por Arjona, 2002. Excelente, muy bien. Para empezar, ¿qué es la corrupción? Eso la es cuando corrupción se es Algo hacen las donde beneficioso cosas para mal. nosotros mismos. entregan dinero por la izquierda. Ya, muy bien, excelente. Ahora, la corrupción en este caso, pues, es una manera o es un acto ilegal, ¿sí? De favorecer o de pasar sobre la ley en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, una persona fue juiciada, tiene lo que es un juicio en donde dictaminaron que tiene 30 años porque, bueno, asesinó a una persona, ¿no? 30 años y tiene que cumplir estos años y eventualmente tendrá una multa económica, qué sé yo, de unos 100,000, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Cuando las personas que tienen recursos eventualmente utilizan lo que es el dinero y obviamente les dicen, por decirlo así, ¿no? A sus contactos,
¿saben qué? Vamos a dar tal valor, tal dinero, pero no cumplan los 30 años, qué sé yo, cumplan 5 o 7 años nada más en base a un valor, ¿sí? Y eso es un acto de corrupción, ¿no? Cuando no está en base a las normativas de la sociedad. Cuando en la sociedad nos dice, no, tenemos que cumplir ciertos parámetros para vivir, tenemos obligaciones, oportunidades, derechos, nos indican los modos de vida que nosotros debemos tener, ¿no? Pero la corrupción prácticamente está en todos los aspectos, ¿sí? Políticos, administrativos, e inclusive podemos encontrar en la música. Por ejemplo, cuando una persona directamente toma una parte de otra música de otro autor, ¿qué sucede? ¿Es o no es corrupción? Sí, se le conoce como plagio. Excelente, ¿no? También conocido como plagio, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes vayan a la universidad, ¿sí? Los trabajos de investigación van a ser el café de todos los días. O sea, todos los días van a tener que investigar, consultar, revisar libros, plataformas, proyectos, periódicos, para obtener la información sobre cualquier tema que ustedes tengan que realizar. Ahora, ¿cuál es la situación? Que toda información, en este caso, ustedes lo tienen que realizar con sus propias palabras, ¿sí? Porque el trabajo, digamos, del señor Yuga no va a ser el mismo trabajo que va a tener la señorita Olga Carrasco. Entonces, por ende, sí, cada trabajo, cada investigación tiene su autonomía. Y cuando una persona directamente coge algún párrafo, alguna línea de algún trabajo de investigación de otra persona, se le conoce como plagio, pero a su vez es un acto de corrupción. Es decir, no hace base a las normativas establecidas y más bien trata de perjudicar a los demás, ¿no? Entonces, miren, al día de hoy son delitos ilegales, en este caso, por conseguir favores, por conseguir intereses o un bienestar de ciertas personas en general, ¿no? Por ejemplo, te dicen a veces, nosotros, digamos, tal vez tienes una multa en tu vehículo, en tu moto, y digamos que una autoridad corrupta te dice, ¿sabes qué? Tienes una multa de tal valor, pero si me das en este momento este valor, van a desaparecer. ¿Sí? Entonces, miren, son formas y actos que todavía pues no hemos logrado discernir en nuestra sociedad, ¿no? Hoy en día prácticamente la corrupción destaca directamente en empresas, en industrias e inclusive directamente en los sitios o los barrios en donde nosotros vivimos, ¿no? Por ejemplo, digamos, vamos a comprar en el mercado mayorista, ¿ya? ¿Qué sé yo? Una libra de arroz y está en unos 80 centavos. Ya por darles un ejemplo. Regresamos al sitio o al barrio donde nosotros vivimos. Vamos a la tienda y resulta que en la tienda nos están vendiendo a $1.20, a $1.50. ¿Sí? Y eso también es acto de corrupción, ¿no? No establece o no cumple las normativas vigentes y además de ello, pues, trata de beneficiarse, ¿no? Por ejemplo, aquí también tenemos un sinónimo popular, por decirlo así, ¿no? Cuando hay personas que quieren pasarse de listos y eventualmente pues tratan de cometer actos de corrupción, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo es la corrupción política. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Yunga, por favor. Ya dice, la corrupción política. La corrupción política está presente en todos los países del mundo. La función del Estado de servir al pueblo se ve distorsionada por actos realizados por personas que no cumplen su función de una forma honesta, sino que buscan la forma de servirse del poder para beneficios personales, familiares, de sus amistades o del grupo al que representan. Es un mal extremadamente grave para la democracia, porque impide la realización del bien común. Aproximadamente 30 billones de dólares anuales se paga en sobornos en el mundo. Johnston, 1986. Excelente, muy Elita, bien. 30 Yes, billones. muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, acá, la corrupción política está en todos los países del mundo, ¿no? Cuando no cumplen las normativas del Estado, no se apegan a la ley y obviamente buscan un beneficio común, ¿no?
Y uno de los valores que prácticamente ya no se cumple es la honestidad. ¿Sí? El ser honestos con nosotros mismos, y además de ello, pues en política realmente no existen estos valores, ¿no? Porque recuerden que los funcionarios administrativos deben servir, proteger, ¿sí? Tanto a la población en general como a los gobiernos, ¿no? Pero sin embargo, cuando hay los actos de corrupción, tienen beneficios familiares, personales, de sus amistades o los grupos, en este caso, que representan, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso del Ecuador, ¿cuántos años tiene una persona que cumple actos de corrupción? Más o menos, un aproximado. 16 a 20 años. Excelente, muy bien. Entonces, miren, prácticamente se condena de esa manera. En Estados Unidos, ¿cómo será la condena? Condenas perpetuas. Ya, muy bien, excelente. Las condenas perpetuas o cadenas perpetuas que nosotros conocemos prácticamente, ¿no? Es que la persona, al ser enjuiciada, se logró dictaminar su culpabilidad y eventualmente pues tendrá que cumplir los años de cárcel, ¿no? En países asiáticos, la corrupción generalmente es muy castigada de las maneras más drásticas posibles, ¿no? Por ejemplo, una noticia más o menos de hace unos 10 años destacó, sí, de que un funcionario, me parece que era en China, había pues desviado fondos cercanos a los 100 millones, ¿sí? Cuando se logró detectar este error o este acto de corrupción, la persona que en este caso estuvo inmiscuida generalmente fue asesinada, fue fusilada en medio de la población. Es decir, lo llevaron directamente al frente de una plaza y obviamente lo fusilaron. Hasta el día de hoy existen países, en este caso, de que hacen este tipo de situaciones para que no, en este caso, realicen los actos de corrupción y además de ello traten, en este caso, de solventar los problemas sociales, en este caso, de su país o de su territorio, ¿no? Dependiendo, pues, el país, el sitio y el lugar, las condenas también van fortaleciéndose, ¿sí? Por ejemplo, acá nos dicen que en el mundo y por año se establece de que existen más de 30 billones de dólares, 30 billones de dólares que prácticamente son utilizados en actos de corrupción. Sí, entonces miren, prácticamente se gastan más en sobornos, se gastan más directamente en comprar lo que son normativas, tratan de con recursos, con dineros, obtener pues un beneficio propio, ¿no? Y eso es algo que hasta el día de hoy no hemos logrado disolver, ¿sí? Efectos de la corrupción. La corrupción causa graves problemas a la democracia. La debilita porque impide que se cumplan sus propósitos de igualdad, una vida digna para todas las personas. Perjudica el crecimiento económico de los países, provoca inestabilidad política, impide la aplicación de ley, aleja a los inversionistas, limita el desarrollo de empresas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, cuando prácticamente la democracia se convierte en una forma de gobierno en base a las normativas morales, en base a las conductas, prácticamente la corrupción daña estos principios, ¿no? En la democracia te dice que todos tenemos que ser solidarios, tenemos que tener un buen compañerismo, tenemos que tener una buena fraternidad y obviamente ayudarnos entre todos, ¿no? Pero cuando la corrupción ingresa, prácticamente el grupo de personas obtiene beneficios propios para los familiares o el nepotismo que se le conoce. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿se condena el nepotismo o no? ¿O qué es el No, nepotismo? no. Ya, muy bien, no se condena. ¿Qué es el nepotismo? Nepotismo. Sí, muy bien, ¿qué será? Mm. Nepotismo. Utilización de un cargo para designar a familiares o amigos en determinados empleos o concederles otros tipos de favores al margen del principio de mérito y capacidad.
Excelente, muy bien. Entonces, miren, prácticamente el nepotismo está en la mayoría de los cargos públicos, tanto en el Ecuador y el mundo, ¿no? Pero es una condena que todavía en este caso no tiene niveles, por decirlo así, de años de cárcel, sino más bien amonestaciones económicas, ¿no? Entonces, eso, de igual manera, pues, no permite un crecimiento responsable, un crecimiento equitativo y en igualdad de condiciones, ¿no? Se han visto casos, digamos, que queremos llegar a tener lo que es un cargo público. Nosotros nos estudiamos, sacamos títulos, nos chidían los libros y finalmente damos una prueba y pasamos. Ahora, ¿qué sucede del otro lado? Cumplimos directamente con nuestro esfuerzo, con las medidas democráticas. Ahora, ¿qué sucede cuando el día que nosotros nos vamos a posesionar, oh sorpresa, llega otra persona y dice que esa persona ha ganado? Cuando reglamentariamente nunca realizó una prueba, nunca presentó un documento y obviamente sus actos no estaban establecidos por la ley. Entonces, miren, para cargos públicos, para parámetros administrativos, la corrupción sigue siendo un mal que todavía pues no hemos logrado erradicar, ¿no? Señorita Olga Carrasco, por favor, ayúdeme en la lectura. Las prácticas de corrupción. Las prácticas de corrupción. Las prácticas de corrupción impiden que el dinero del Estado destine a atender las necesidades de la población, debilitado su rol para atender las demandas de la población, encarecerán los servicios del Estado, aseguran la exclusión política de los sectores sociales, mantienen la desigualdad social, abren más la distancia entre pobres y ricos, favorecen redes de complicidad entre grupos minoritarios, producen impunidad y invasión de sistemas de control, crean nuevos grupos de poder. Praxis 2008, ya dicen. Muy bien, excelente, señorita. Miren, por ejemplo, en las prácticas de corrupción, ¿no? Dentro de la normativa, dentro de la Constitución, dentro de las normas, de las leyes, se establece de que todo el dinero que tiene el Estado debe garantizar y mejorar las condiciones de vida de la población y de la ciudadanía, ¿no? Y solventar los problemas que pueden llegar a suceder. Sin embargo, debido a la corrupción, prácticamente los ingresos no son retribuidos de la mejor manera, quedan directamente en varios grupos, en varias personas, y además de ello prácticamente establecen brechas sumamente grandes entre ricos y pobres en general, ¿no? Aquí también nos habla la desigualdad social, en donde aquellas personas que tienen los recursos pueden, en este caso, estar por encima de la ley, y las personas que no lo tienen eventualmente deberían pues cumplirla, ¿no? Hoy en día, de cierta manera, la corrupción sigue dándose y está en constante crecimiento, ¿no? Ahora, ¿qué haríamos nosotros, en este caso, para erradicar la corrupción? ¿Qué soluciones podríamos tener? En este caso, tomar el ejemplo de Singapur y de Vietnam. Por Ya, ejemplo, muy bien. puede ser cadenas perpetuas o condenas de muerte, como lo hicieron recién ayer a una mujer vietnamita que lo condenaron a muerte por corrupción tras enriquecimiento ilícito de más de 12.000 millones de dólares. Yo creo que esa Muy sería una de bien. las cosas. Ya, excelente, muy bien. Otro objetivo más, otra posible solución. ¿Cuál sería para erradicar totalmente la corrupción? También podría ser, dicen, yo creo que cambiar las leyes, porque las leyes en sí no se cumplen, o sea, la ley se hace para el más débil, más no para los que tienen Ya, poder. muy bien, excelente. Fortalecer las leyes, crear más leyes que en este caso logren tener castigos muy fuertes directamente para aquellas personas que cometen actos de corrupción, ¿no? Y finalmente, uno más, otra solución más que podríamos hacerlo desde casa, nosotros. Lo que podemos hacer es de que nosotros como personas tratemos de elegir bien a la persona que nos va a gobernar,
verificando con sus antecedentes, no viendo si hay actos de corrupción, no votar por ellos, ¿no? Ya, muy bien. Otra forma sería directamente verificar casa. y estudiar y tener lo que es una posición muy fuerte acerca del candidato, ¿no? Establecer sus objetivos, de qué partido es, qué opiniones tiene, cómo va a cambiar, ¿no? Entonces, elegir de mejor manera a nuestros representantes, ¿no? Lo que sí es importante priorizar en casa, ¿sí? Prácticamente es fortalecer los valores a nuestros hijos, ¿no? Los valores del respeto, los valores de la solidaridad, la honestidad, ¿no? Que eso siempre debe prevalecer en todos los seres humanos, porque eso directamente al fortalecer los valores, eventualmente la corrupción empieza a perder peso, ¿no? Es decir, inculcar valores a los jóvenes, a los estudiantes, el tratar de hacer lo correcto y obviamente pues no dejarse mancillar por los actos de corrupción que afecta tanto a la población y a la sociedad en general, ¿sí? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, ¿sí? Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos la siguiente semana. Gracias, dicen. Muchas gracias. Gracias, Licen. Tengan feliz Un día. gusto reír con un rato, digamos un rato también.